Una vez más, hermanos, es un privilegio para mí poder llegar por este medio para poderles compartir la palabra de Dios. Quiero invitarle, como cada vez antes del mensaje, que tome su Biblia en sus manos y que juntos repitamos la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Hermanos, siempre debemos caminar rumbo a la perfección en Cristo Jesús. En Iglesia Bautista Centro de Vida, anhelamos la unidad. Deseamos de corazón ser corpus unum, o sea, un solo cuerpo, ser uno en el Señor. Debemos cada día, hermanos, trabajar para perfeccionar nuestra unidad en Cristo. Debemos recordar que la Iglesia fue fundada por Cristo de la misma manera en que Él estableció la familia. La Iglesia viene representando la familia espiritual. Así como Dios estableció una estructura en el hogar, también Dios ha establecido una estructura en la Iglesia. Así como Dios puso como dirigente del hogar al hombre, ha puesto al pastor como el que da dirección a las ovejas. Así como Dios pide a la esposa someterse a su marido y a los hijos someterse a sus padres, así también pide a los miembros de la iglesia someterse al pastor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, la idea de Dios de crear una estructura en el hogar, así como también en la iglesia, es para que exista dirección y cooperación, y de esa forma se pueda lograr unidad y armonía en el trabajo que se desempeña. Hermanos, en esta serie de mensajes, deseo que logremos hacer mejoras en nuestra unidad como iglesia. Imagínense cómo sería si los líderes de los centros de acción, o los líderes de Intino, o del Club Bíblico Infantil, o de los demás ministerios, permitieran que todos hicieran como quisieran. De seguro habría un descontrol total. Habría mucho caos y desorden. Hoy, hermanos, vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que tienen que ver con perfeccionar el corpus unum, con perfeccionar la unidad como iglesia, como un cuerpo que somos en Cristo. Y hoy el tema del mensaje es cooperar. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, el apóstol Pablo inició la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Después de su salida, 18 meses después, aparecieron las divisiones, y algunos miembros de la iglesia empezaron a deslizarse al estilo de la vida inmoral que prevalecía en aquella ciudad de Corinto. El apóstol Pablo escribió esta carta recomendándoles que se aplicaran las respectivas correcciones de inmediato para que tuvieran claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, para que de esa forma pudieran quitar la inmoralidad que se había introducido en la vida de los cristianos de Corinto. Los de Corinto tenían una reputación de saltar de un capricho a otro. Pablo deseaba librarlos del pecado del capricho, que los guiaba a crecer en orgullo y los llevaba a la falta de cooperación. El apóstol Pablo enfatiza que todos los creyentes en Jesucristo formamos parte de la familia de Dios y que cooperando unos con otros podremos experimentar una unidad que es más profunda y más fuerte que la del vínculo sanguíneo. Cuando el apóstol Pablo dice que habléis una misma cosa, está diciendo que no hayan divisiones entre nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, está diciendo que todos estemos unidos y enfocados en lo mismo. Ahí podemos hacer referencia de la misión y visión que Dios nos ha dado. Hermanos, hay diferencia en tener puntos de vista diferentes y ser divisionista. Puede que algunos tengan puntos de vista diferentes
pero eso no es obstáculo para cooperar y trabajar juntos en armonía. Pero el divisionismo solo busca crear conflicto y separar la unidad existente. Lo importante a entender es que el cooperar y trabajar juntos en la iglesia es reconocer que Jesucristo es Señor de todo. La iglesia debe trabajar en cooperación para reducir los argumentos que el diablo quiera sembrar para destruir la unidad en la iglesia. Hermanos, en base a lo que el apóstol Pablo nos escribe en esta carta de Corintios, quiero invitarle a que meditemos en 3 puntos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro trabajo en cooperación. Hermanos, el primer punto le he titulado Enfocados en la estructura. Hermanos, hemos aprendido que la iglesia es una familia, no es una empresa. La iglesia es una familia. ¿Cuál sería el propósito de Dios al formar la familia? Si nosotros pensamos en esto cuando Dios creó la familia, en el libro de Génesis nos relata la primera familia que existió en la tierra, podemos darnos cuenta que Dios, hermanos, pudo haber creado miles de personas individuales que no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Pero la familia la creó Dios para que a través de ella haya organización y haya cooperación, haya trabajo en equipo, y así se pueda cumplir el propósito de Dios para con la familia acá en la tierra. Hermanos, la falta de sumisión a la estructura familiar ha creado un mundo sin disciplina, ha creado un mundo sin respeto, ha creado un mundo sin autoridad. Hoy vemos hijos egocéntricos, viviendo vidas de una forma no productiva y negativa. No entienden la necesidad de trabajar en equipo, no desean cooperar para lograr un bien común. Se preparan intelectualmente, pero no se preparan espiritualmente. Aunque tengan un título, no saben enfrentarse a la vida. No están listos para enfrentarse al mundo debido a que desconocen el valor de poner a Dios en primer lugar como la cabeza de toda estructura existente. Así como el diablo ha trabajado intensamente para destruir la armonía familiar, lucha el día de hoy también por hacer lo mismo en la iglesia, buscando dividir y sembrando en la mente y corazón de muchos el deseo de no cooperar. Si cada creyente busca ser responsable en respetar y apoyar la estructura que Dios ha puesto en el hogar como en la iglesia, entonces habrá éxito en ambos lados, en el hogar y en la iglesia. Hermanos, Dios puso al pastor como la persona responsable de guiar humanamente a la congregación. De la misma manera que Dios estableció la familia, así estableció la iglesia. Así como Dios estableció una estructura en el hogar, también estableció una estructura en la iglesia. Así como Dios puso al hombre como líder del hogar, ha puesto al pastor como líder de la iglesia. Así como Dios en su palabra pide a la esposa que se someta a su marido, así como Dios en su palabra pide a los hijos que se sujeten a sus padres, así también, como leímos anteriormente en Hebreos 13:17, Dios pide que los miembros se sometan a su pastor. Hermanos, la idea de esto en la Biblia es que Dios ha dejado organizada su iglesia y la ha dejado con estructura para que pueda ser coordinado el trabajo en cooperación los unos con los otros y de esa forma la iglesia pueda engrandecer el reino de Dios. Segundo punto, cultivemos la unidad. Existen tantas cosas en las que pudiéramos fomentar unidad, como por ejemplo el deporte, o los estudios seculares, o nuestra carrera profesional, y muchos temas más. Pero en realidad en la iglesia, hermanos, nuestro enfoque debe estar en la misión y visión que Jesús nos ha dado. Jesús nos ha enviado a ser discípulos. Ha pedido que esos discípulos sean bautizados, y luego pide que les enseñemos su palabra. Eso lo realizaremos a través de los centros de acción que Dios nos ha dado por realizar en la iglesia. Hermanos, podemos hablar de muchas cosas, pero nuestro interés y enfoque debe estar en cumplir lo que Jesús nos ha dado por hacer, ya que eso nos hará cultivar la unidad. Hermanos, debemos tener cuidado de aquellas buenas ideas que nos puedan desviar de lo que Jesús nos ha dado por hacer como iglesia. No cabe duda, hermanos, que en la iglesia habrán problemas, los cuales querrá usar Satanás para causar división y conflictos.
Pero si estamos unidos en una misma mente y en un mismo sentir, el diablo no logrará su objetivo. Por el contrario, tendremos un espíritu de unidad y cooperación, y Dios nos dará la victoria sobre cualquier adversidad o problema. Hermanos, la cooperación es esencial para el avance y desarrollo de la iglesia. Cuando esto no existe en la iglesia, solo existirá desorden. Quiero que piense por un momento en este ejemplo. Imagínese a un padre de familia dando instrucciones a sus hijos de lo que deben hacer, y al irse el papá, viene la mamá y le dice: no importa lo que su papá dijo, yo quiero que las cosas se hagan de esta otra manera. O peor aún, imagínese que el papá les dijera: ¿saben qué? Elijan ustedes lo que quieran hacer. ¿Qué van a hacer los hijos? ¿Para dónde irá esa familia? Hermanos, lo mismo sucedería en la iglesia si el pastor lo permitiera. Hermanos, ya que si hay alguien que debe cuidar la visión de la iglesia, alguien que debe cuidar lo que Dios ha mandado hacer en la iglesia, debe ser el pastor. Hay que tener muy en claro, hermanos, que la visión es el cumplimiento de la voluntad de Dios para con la iglesia. Tercer punto, tú y yo debemos cooperar. Todos debemos unir nuestras fuerzas, hermanos, y llevar a cabo la misión y visión que Jesús nos ha dado por hacer como iglesia. Hermanos, la visión que Dios nos ha dado tiene el propósito de unirnos, permitiéndonos un trabajo de cooperación en el cual todos podamos ayudarnos mutuamente, porque esto lo único que tiene como objetivo es engrandecer el reino de Dios y agradar a nuestro Dios Padre. Todos debemos cooperar, hermanos, en traer visitas, en discipular. Debemos cooperar en ser fiel en nuestros centros de acción. Debemos cooperar en ser fiel en participar en las actividades de la iglesia. Debemos también, hermanos, ser fieles en colaborar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas para cooperar con el sostenimiento y el avance de la iglesia. Debemos cooperar también, hermanos, en hacer fielmente nuestro cuaderno espiritual. Hermanos, cada actividad que usted y yo realizamos para la gloria de Dios en la iglesia solo va a mostrar nuestro deseo de cooperar. La misión y visión no ha sido dada solo a una persona en particular. Hermanos, Jesús lo ha encargado a toda la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función que debe de desarrollar en la iglesia. Nuestra función es para bien de los demás. Hermanos, si nosotros damos a entender que Jesús no es Señor de todo, si no vamos a respetar la estructura, si no vamos a cooperar con las instrucciones y la visión que Dios ha dado a la iglesia, hermanos, se va a estancar y no va a cumplir su propósito aquí en la tierra. Hermanos, tú y yo debemos cooperar. Para finalizar con el mensaje de este día, hermanos, quiero que entendamos que no hay nada más bonito, no hay nada más hermoso que ver a un grupo de personas que aman a Dios, oran por su pastor y líderes, cooperan en la obra del Señor. El verlos trabajar hombro a hombro, ninguno de ellos sintiéndose inferior o superior a otro, sino todos sometiéndose en obediencia al liderazgo establecido por Dios en la iglesia, respetando el orden establecido por Dios, todos cooperando con la misión y visión que Jesús les ha encomendado, ya que su único deseo es hacer a Jesús el Señor de todo. Hermanos, nuestro propósito de cooperar debe ser ese, que a través de cooperar unos con otros podamos demostrar que Jesús es Señor de todo. Hermanos, Dios nos libre de perder el deseo de cooperar. Que cada uno de nosotros busque de corazón cooperar en cada cosa que le corresponde a la iglesia. Porque, hermanos, si alguien pierde el deseo de cooperar, ya no se sentirá parte de la iglesia. Y eso es muy triste. Hermanos, debemos entender entonces que Dios desea que tengamos un espíritu de cooperación. Si Dios hoy habló a tu vida con este mensaje, hermano, y tú reconoces que has perdido el deseo de cooperar, yo quiero invitarte a que hoy ores al Señor y le pidas perdón por tu apatía, que le pidas perdón por tu mala actitud. Pídele al Señor que te dé un espíritu de cooperación para que juntos podamos engrandecer el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra.
Gracias, Padre, porque hoy nos has enseñado con este mensaje que cada uno de nosotros tenemos algo que realizar dentro de la iglesia. Y cada cosa que hacemos nosotros en la iglesia tiene el propósito de beneficiar y servir a los demás. Y cada uno, haciendo su parte, va creando una actitud de cooperación mutua en la cual podemos lograr tener un bien común. Ese bien común que anhelamos es lo que nosotros proclamamos como corpus unum, como un solo cuerpo, como una unidad en ti, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a que cada día nazca en nosotros el deseo de cooperar en tu iglesia. Te ruego, Padre, que hoy podamos entender que cada acción que tomamos en la iglesia lo que hace es crear cooperación. Ayúdanos, Padre, a poder cooperar con los líderes de la iglesia. Ayúdanos a cooperar con los ministerios de la iglesia. Ayúdanos a seguir cooperando, dando nuestros diezmos y ofrendas. Ayúdanos, Señor, a cooperar dentro de nuestros centros de acción. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando discipulamos, estamos cooperando. Y todos juntos, en un sentido de cooperación, seremos un gran equipo que levantará tu nombre, Señor Jesús, muy en alto. A mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.